Temas relacionados fundamentalmente con el universo, con la Tierra, con cómo está formado nuestro planeta, los fenómenos naturales, tantas cosas interesantes que el profesor Campino nos trae cada día miércoles. Pero en esta oportunidad vamos a aprovechar de conversar un tema muy apasionante, que es el tema de la conquista del espacio, que si bien tuvo su mayor auge a fines de los 50 y toda la década del 60, obviamente que años después la carrera espacial ha continuado y ha tomado otras vertientes, otras aristas. Vamos a hablar con el profesor Campino de aquello y cómo también este tema de la carrera espacial en un minuto, una arista muy pequeñita, toca al puerto de San Antonio. Profesor Campino, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás tú? Muy bien, ¿qué cuenta? Bueno, Aquí, este día feriado vamos a acompañar a los auditores un rato, ¿no? Seguro que sí, muy entusiasmado de venir a esta radio siempre porque hablamos de cosas interesantes que a mí desde ya me gusta y me conmueve. ¿Por qué razón a ti, Juan Campino, en lo particular, te apasiona tanto lo de la carrera espacial y la conquista del espacio? Ya. Bueno, yo te quiero contar algo. Cuando la Sputnik 1 logró subir al espacio, digamos, a poder orbitar la Tierra al menos una vuelta como lo hizo, yo tenía poca edad, tenía 14 años. Ya. Y todos los jóvenes de esa época nos conmovíamos de alguna manera con esto de la astronáutica. Perfecto. La astronáutica es la ciencia que estudia el comportamiento de los astronautas. Entonces todos queríamos ser astronautas, evidentemente. Sí, claro, me imagino. Unos más que otros. Yo era de los que realmente quería, de todas maneras, involucrarme en este tema. Entonces, cuando cumplí los 20 años, yo recuerdo haberle dicho a mi padre que ya estudiaba ingeniería en esa época, que quería irme a Estados Unidos porque quería ser astronauta. Nunca puedo olvidar la cara que puso mi querido padre, que... En fin, pero como tenía una hermana en Estados Unidos, me fui allá, no a ser astronauta, claro está, sino que a continuar mi carrera de ingeniería en la Universidad de Miami allá. Y la Universidad de Miami estaba muy cerca de la NASA. Ya. Entonces los jóvenes que habíamos en esa época, que éramos muchos apasionados de este tema, íbamos a la NASA, a la misma que vamos ahora, a Cabo Kennedy ahí, Ya. y estábamos con gente, con especialistas, y como había tanta euforia en Estados Unidos por la promesa que había hecho Kennedy de llegar a la Luna el año 69 o antes del fin de esa década. Claro. Los americanos, que son muy querendones de su país, ellos tienen la camiseta muy puesta, íbamos allá entonces y los especialistas o algunos astronautas, habrá sido, ya ni me acuerdo, nos hacían clase. Por lo tanto, yo tuve un bagaje de clases en la NASA durante todos los 4 años que estuve en la universidad ya. Ya. Realmente me gustaba mucho. Y es el día que despegó la Apolo 11 a la Luna, además de otros varios despegues de naves que habíamos visto ahí, me tocó estar ahí. Y eso en ese momento no me daba cuenta, porque eran tantas las naves que debíamos salir, que una más era como lo mismo. Sí, claro. Pero la vida me ha llevado a pensar que, Dios mío, estuve ahí cuando el hombre salió a la Luna, en fin, los astronautas y eso. Por lo tanto, eso me marcó aún más. Yo creo que tengo ganas de la física, me gusta la física, me gusta enseñar física, me gustan lo que son las energías renovables, sí, me gusta mucho. Ya. Y esto del espacio también me apasiona. Y es por eso que hago clases de estas cuestiones. Ahí en el centro científico que tenemos, el Parque de la Ciencia, hay un ramo, por llamarlo así, Ya. una actividad que es la astronáutica. Y le enseñamos a los chicos que van ahí cómo despegan los cohetes, cómo tiene que ser un astronauta para que lo puedan aceptar ahí. Claro. ¿Qué pasa cuando sale a la ingravidez? ¿Qué pasa cuando van a aterrizar en la Luna o en otro planeta, que ya estamos cerquita por lo demás del planeta Marte? Entonces, a mí me marcó notoriamente mi infancia con esto de la Sputnik, cuando Yuri Gagarin fue a la Luna, salió al espacio exterior, Sí. y cuando los americanos llegaron posteriormente a la Luna, porque era una carrera que tenían con los rusos. Sí, claro. Y como uno tiene más influencia americana que rusa, estábamos todos por los americanos aquí. Claro, efectivamente, pero hay que recordar un hecho muy particular que lo vamos a comentar después, de que efectivamente es cierto lo que tú señalas, pero San Antonio tenía una particularidad porque aquí había un instituto chileno-soviético en la década de los 60 y eso posibilitó que también hubiera interés por lo que pasaba con los cosmonautas. De hecho, uno de ellos visitó acá San Antonio y hay gente que todavía se recuerda de ese hecho que fue, me imagino, histórico para la ciudad. Volviendo un poco atrás en la historia, Juan Campino, ¿cómo uno debería entender y bajo qué concepto debería uno comenzar a entender o comprender esto de la carrera espacial? O de la conquista del espacio. Está bien. Mira, primero se llamó carrera espacial, Ya. luego pasó a llamarse conquista del espacio. Ujú. Bueno,
Cuando uno mira el cielo, a mí al menos me pasa, yo me remonto atrás en los años y voy ahí a la época de los, que sé yo, griegos, de los romanos y mucho antes de Aristóteles, en fin, lo que hace miles de años atrás. Claro. Entonces todos, esta gente miraba el cielo, los científicos, ¿no es cierto? Y se imaginaban cosas, porque no existían telescopios, no existía nada, era a lo que el ojo podía ver nomás. Como tampoco había mucha luz en las ciudades, ellos podían ver la galaxia arriba en pleno. Claro. Así es que este interés por el espacio exterior ha existido siempre. Ya los griegos, los romanos, ellos inventaban ahí, dibujaban con las estrellas en el cielo y determinaban las constelaciones, las mismas que están en el zodíaco. Ya. Libra, Leo, qué sé yo, todas estas que uno puede ver en el cielo, ellos ya las tenían determinadas en esa época. Por lo tanto, las constelaciones vienen sabiéndose desde hace miles de años. Claro. Miles de años. La que tenemos siempre afuera, o casi siempre afuera, es Orión. Ya. Es la más típica, donde están las Tres Marías, y que las queremos tanto porque nos identificamos con las Tres Marías. Así es. Entonces el hombre siempre tuvo interés por ver qué es lo que ocurría afuera. Pero tuvo que llegar el amigo Galileo Galilei, un científico notable, ¿no es cierto?, de por allá del año 1500 algo, Claro. siglo XVI, y él usó el primer telescopio que hubo. Claro. Entonces, ese primer telescopio le enseñó a darse cuenta de que lo que decían los antiguos astrónomos, Ptolomeo, Aristarco, qué sé yo, el mismo Aristóteles, no era así. Ellos decían que la Tierra era el centro del universo. Sí, y que todo giraba alrededor de ella, ¿no? Eso es, correcto. Y que lo demás giraba nomás, ya estaba estático, no se movía. Y que era una posición muy avalada por la Iglesia, además. Muy avalada por la Iglesia, por eso que subsistió durante 2000 años. Claro. Así es la cosa. Entonces, este hombre demostró que esto no era así, aunque realmente el que lo demostró fue un astrónomo que hubo antes de él. Era un polaco ya me voy a acordar el nombre. Entonces, la astronomía siempre ha sido algo que al hombre le ha interesado. Y con Galileo la cuestión cambió. Ya era en Renacimiento, en esa época, ya la Iglesia no es que haya perdido fuerza, pero se rendía ante las evidencias científicas. Sí, pero igual hizo enojar a la Iglesia lo que descubrió y propuso Galileo. Claro que sí, pues. por supuesto. Lo hizo enojar. Y tal fue así que lo condenaron a muerte. Claro. Pero era tan simpático el hombre y tenía su arrastre, qué sé yo, y que intervinieron algunas de sus amigos, entre otros el Papa de la época, y que no es que lo absolvieron, le dijeron váyase a su casa y quédese ahí, no salga nunca más. Y él siguió haciendo sus observaciones y murió de viejo al final, pero sí en su casa. Claro. No, y no divulgando mucho lo que descubría. No divulgaron mucho lo que, claro, y quemaban incluso algunos escritos que ellos tenían. Entonces, bueno, este hombre demostró de que la luna, por ejemplo, era un cuerpo celeste y no era el ojo de Dios, como creían algunas creencias de esa época. Demostró que Júpiter tenía lunas que orbitaban alrededor de Júpiter, lo que tampoco se conocía al no tener el telescopio. Demostró que existía Saturno y que era un cuerpo celeste. Él no identificó los anillos de Saturno, pero sí definió que no era una estrella, ¿no? Claro. Entonces comenzó a evolucionar esto y cada vez más los científicos, por ejemplo, Kepler del siglo XVII, él fue el primer científico que escribió una ciencia de ficción, una historia de ciencia ficción, cómo poder ir a la Luna. El primero, Kepler, que fue un científico notable. Después vino Julio Verne. En el siglo XVIII, él también dijo que a la Luna había que ir de cierta manera. Él describió el viaje submarino, las 20.000 leguas del viaje submarino, ¿te acuerdas? Y también el viaje a la Luna. Él decía que iba a ser en un cañón, iba a poner una bala fuerte, un cohete así, se iban a meter varias personas adentro y este cañón iba a pegar un puro balazo nomás. Iban a llegar a la Luna. Iban a llegar a la Luna. Entonces la gente leía esta historia y de hecho yo soy del siglo XX, pero también la he leído y me parece genial, ¿no? Sí, hay varias historias que antes de que ocurriera o se materializara el viaje a la Luna, hablan de esto. Tú debes conocer a Tintín, por ejemplo, periodista. Sí. También va a la Luna antes de que se produzca el hecho y va en un cohete muy particular y hace toda una investigación también. Seguro. Entonces, esto de la Luna y de los astros afuera y de la cosa espacial ha estado en boga siempre. Claro. Después fue Oscar Wilde, ¿te acuerdas? El americano que habló de la guerra entre los marcianos y los terrícolas. Y hubo gente que se suicidó. Porque ya estaba esto no de la conquista del espacio, pues estaba la Primera Guerra Mundial. Había toda una efervescencia bélica. Sí, esa es la Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos. H.G. Wells. Exactamente. Claro. Entonces, ya la gente miraba más para afuera y como estaban los aviones, porque ya existían los aviones, ya había toda una expectativa de esto del espacio. Claro. Pero
el verdadero impulso de la carrera espacial, como tú lo defines, como se define en general, esto vino en la posguerra. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, los países se armaron, tenían que defenderse unos y otros atacar. Los alemanes estaban requete contraarmados y tenían un desarrollo científico y tecnológico no menor. Muy importante. Muy importante, era más que el ruso y que el americano. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, ya los alemanes tenían cohetes. Habían fabricado el V2. Sí. El V2. Y este cohete V2 tenía capacidad para subir a 100 kilómetros de altura y dejaban caer cohete con bomba y con todo junto, derechito, en forma vertical, sobre los países. Claro. Inglaterra recibió 120 y tantas bombas con este V2. Y otros lugares de Europa que invadía Hitler también los ablandaban a través de este cohete espectacular, ¿no? Entonces, lo primero que hicieron fue liquidar las bases donde hacían estos cohetes, porque eran imparables en el aire, no había tecnología. Los americanos y los rusos no tenían tecnología de cohete. Ellos disparaban balas, qué sé yo, unas más lejos, otras más cerca. Pero esto de los cohetes era propio de los alemanes, que les significó bastante rédito en la Segunda Guerra. Entonces, una vez que se termina la guerra y los alemanes están muy armados, bueno, las armas como que se le acabaron, las últimas balas las tiraron, pero sí quedaron las infraestructuras, ¿no es cierto? Sí. Y ellos tenían una base para lanzar cohetes al espacio. Y quedaron los científicos también. Y quedaron los científicos, exactamente, Sí. ahí donde quería ir. Y quedaron los científicos también. Claro. Entonces, con el fin de la guerra, ya los alemanes se rinden y los americanos van y saquean a Alemania en algunos aspectos, entre otros, llevarse los científicos, pero los rusos hacen lo mismo. Los rusos también se llevaron sus científicos. Muchos, Sí, claro. Entonces, estos científicos que habían inventado estos cohetes, con los que habían muerto muchos aliados, y americanos, y en fin, europeos, como que se las perdonan todo a los científicos dentro de lo que estaba von Braun. Sí. Von Braun fue el artífice del cohete que llevó al hombre a la luna, el Claro. artífice. Pero ese hombre se le debe muchas muertes de los aliados. Pero era tan sabio y se la sabía toda, que se lo llevan los americanos tranquilitos Y se lo perdonaron y todo. se lo perdonaron todo. A él ya un séquito de alemanes, Sí. no era el único. Y en el caso de Rusia también se llevaron muchos científicos. Lo que pasa es que el programa espacial ruso era muy secreto. Claro. De hecho, el artífice es Korolev. Y de Korolev no se habló hasta hace muy poco. Hasta hace muy poco, sí. Y antes no se sabía el nombre del Claro. que la llevaba en el Sí. programa espacial ruso. Yo entiendo que este Korolev, como los rusos no apoyaban para nada a los privados que querían hacer algunos cohetes y algunas cosas, Claro. en su época de universitario y algo más tenía unos amigos ahí. Y hicieron un cohete, que el cohete salió para arriba y cayó después, pero Sí, por ahí no va. Y esto lo supo el gobierno ruso, que les dijo que tenían que trabajar para ello. Sí. Y ellos dijeron que no trabajaban para ello. Entonces los metieron preso a todos. Claro. Y cuando allá metían preso a la gente no era para hacerle cariño exactamente, No. Entonces después, cuando se les vienen ya los americanos con todo su desarrollo de cohetería a la cabeza de von Braun, estos señores que estaban presos en Rusia los perdonan a todos y le dicen ya, salgan de las cárceles y vengan a ayudarnos porque los americanos nos van a pasar por arriba. Claro. Ahora, la cohetería, que en el fondo es la antesala de los viajes espaciales, tenía como objeto no los viajes espaciales, tenían como objeto ponerle una flor de bomba en la punta a esos cohetes, tanto los rusos, y dejárselos caer a los americanos arriba de la cabeza, o los americanos dejárselos caer a los rusos. Claro. Esto partió por autodefensa o defensa, digámoslo así. Entonces, una de las derivadas que tuvo esto de la cohetería bélica fue los viajes espaciales. ¿Qué pasaba? En ese tiempo estaba estaba Khrushchev en Rusia. Nikita Khrushchev, Claro, sí. y estaba Eisenhower en Estados Unidos. Claro, Dwight Eisenhower. Exactamente. Entonces, ellos tenían que distraer la atención un poco de sus países a algo que fuera más romántico. Claro. ¿Qué podía ser más romántico? Que llegar a la Luna, que mirar la Tierra desde el espacio, en fin. Entonces, ambos países comenzaron a desviar la atención y a destinar recursos a esto de la guerra, no la guerra, sino que la conquista del espacio, que en el fondo era la Guerra Fría. Sí, claro. Era una guerra que no tenía balas, ¿no es cierto? Pero los dos se competían por el liderazgo en el mundo. Y fue así como los rusos, digamos, los primeros 10 años, diría yo, de esta conquista del espacio, fueron a la cabecera. Los rusos fueron los que pusieron la primera nave en el espacio. Esto fue en el mes de octubre del año 57. Sí. Fue la Sputnik 1,
Salió, dio una vuelta a la Tierra y bajó. Y eso fue, yo me acuerdo clarito de eso, ¿no? Eso fue Pero fue el acontecimiento. El acontecimiento. Aunque hayas dado una pura vuelta y punto. Exactamente, y punto. Y transmitió algunas señales telegráficas del espacio. Seguramente. Sí. Hay muchas cosas que tiene que haber hecho este hombre. Claro. Ahora, él era como un conejo que iba arriba, no, no hacía nada. Lo tenían que subir y bajar. Claro. No tenía posibilidad. Bueno, y después los americanos, 3 meses después, fueron al espacio con una nave que se llamó la Explorer. Explorer 1, y dio 2 vueltas a la Tierra. Esta nave, sí. Y en ese momento estuvieron un poquito arriba de los rusos. ¿Era John Glenn? ¿Ah? ¿John Glenn fue o no? No, esa fue una nave no tripulada. Perfecto. Pesaba 80 kilos. Imagínate la nave, 80 kilos. O sea, era un juguete, algo más que un juguete. Chiquitita, sí. Sería del porte de una mesa, si no era más. Bueno, entonces ahí ya los americanos le ganaban a los rusos por un poquito, después los rusos a los americanos, ellos dieron una vuelta, a los americanos 2, entonces era... Así se llevaban. Y ahí ya nos toma la década del 60, que la década del 60 fue una época particularmente interesante en esto, porque era una carrera enloquecida. Bueno, ahí pasó de todo prácticamente. Ahí pasó de todo, sí, claro, pero no hubo balazos, claro, que es lo importante. Entonces la gente estaba concentrada en esto de la carrera espacial. ¿Quién la ganaba? ¿Si eran los rusos o eran los americanos? Entonces los rusos tenían programas importantes, ¿no es cierto?, que iban hacia el espacio preparando los viajes a la Luna, porque ese era el tema. Kennedy el año 61, ¿te acuerdas? En un discurso famoso, dijo que ellos antes del fin de la presente década, ellos van a poner un hombre en la Luna. Pero hay que ver el contexto en que lo dijo. Porque ahí estaban los rusos que muy de la mano con Cuba, con Fidel Castro. Y los rusos habían dicho que ellos iban a tomarse Cuba con sus cohetes, con ojivas nucleares, iban a quedar a 100 kilómetros de Estados Unidos y que se aprontaran los americanos. Entonces Kennedy, en un esfuerzo por subirle el ánimo a su pueblo, dice que eso no lo van a permitir desde ya, como no lo permitieron, pero que ellos van a llegar a la Luna al fin de esa década. Y ahí comienza a prepararse tanto de los rusos como de los americanos los diferentes programas. El programa americano comienza con las naves Mercury. Eran naves que ya llevaban gente al espacio, donde cabía una persona. Pero esa persona no podía medir más de 1,80 m ni pesar más de 80 kilos, porque no cabía dentro de la nave. Era bien limitado ahí el uso. Absolutamente. Y los cohetes que tenían para que empujaran esas naves medían 20 o 30 metros, si no era más. O sea, en el fondo era plantar al tipo arriba una bomba. Arriba una bomba, exactamente. Que explotaba controladamente. Controladamente, sí, a través de los combustibles, que eran oxígeno líquido, nitrógeno, eran unas mezclas pero tremendas. Había que tener carácter para subirse a eso. Había que tener carácter para subirse a eso, y en fin. Pero los rusos, por su lado, hacían lo mismo. ¿Cierto? Entonces, en una de estas ensayos, en una plataforma de despegue, habían, muchos científicos y muchos técnicos. Y una nave falló y explotó, y murieron todos. Como 40 personas muertas en Rusia. Cosas similares pasaban en Estados Unidos, donde morían los astronautas que estaban en las naves en tierra haciendo experimentos, no era para despegar. Entonces había un costo gigante de todo esto que era la conquista del espacio, porque sin lugar a duda al mundo lo tenía en ascuas. Todos querían saber qué es lo que pasaba. Los países estaban asustados porque como ya podían dar la vuelta a la Tierra estas naves, se imaginaban qué pasa si ponen una bombita atómica como la que tiraron en Hiroshima y me la dejan caer arriba de la cabeza. Podían hacerlo. No había legislación de que una nave no pudiera pasar por arriba de otro país, y las naves estaban a 300 o 200 kilómetros de altura sobre la Tierra. Entonces era toda una época fascinante, yo me acuerdo de haberla vivido con mucho entusiasmo, donde los países no sabían cómo podían legislar a través de esto. Hoy día no hay ni siquiera legislación por los drones que pueden pasar por arriba de tu casa. Es verdad. Imagínate una nave que pueda llevar un cargamento y lo deja caer. Bueno, es terrible. Está dentro de las posibilidades. Claro, entonces estas naves Mercurio, porque la historia de las naves americanas es más fácil de saberla, la evolución de la conquista del espacio americana, que la rusa. Los rusos ahora se han abierto, pero en ese tiempo no contaban nada. Y algunos desastres donde murió mucha gente se vienen a saber ahora. Una de los horrores que ocurrió allá es que despegó una nave y cayó en un pueblo cercano y mató a 350 personas. En Rusia fue esto. Y eso no se supo hasta mucho tiempo después. Entonces uno dice, bueno, ¿habrán astronautas que están dando vuelta muertos por allá arriba todavía? No lo sabemos. Es lo más probable, sí. Es lo más probable. Sí. Eso no hay mucha información y bueno, cada uno tiene una manera de manejar su asunto, ¿no? Porque además, cada vez que Rusia lograba
o un éxito de este tipo, no lo informaba en directo, lo informaba una vez que se garantizaba que el éxito estaba, Claro. y ahí daban a conocer la noticia. Sí. Y cuando el mundo se enteraba, ya esto había pasado horas antes. Claro. Sí. Fíjate que una de las razones por las que destituyeron a Nikita Khrushchev fue por no haber podido cumplir las promesas que hizo. Ya. Entonces lo reemplazó Brezhnev, ¿te acuerdas? Leonidas Brezhnev. Leonidas Sí. Brezhnev, exacto. O sea, esto de la conquista del espacio era políticamente importante. Sí. Y las cosas que ofrecían los países, las promesas que hacían, debían cumplirlas. Los rusos no ofrecían mucho ni prometían mucho. Claro. Pero cuando los americanos dicen que van a la Luna, ellos tuvieron que apurarse también. Entonces, primero fueron estas naves Mercurio, y luego vinieron las naves del tipo Géminis, Sí. que ya eran para 2 astronautas. Y estas naves del tipo Géminis, y tanto las Mercurio como Géminis, tenían la función de ir preparando a la serie de las naves Apolo, que es las que iban a llegar a la Luna. ¿Y cómo las preparaban? Bueno, la permanencia de los astronautas en el espacio, que tenía que ser más de 8 días, porque 8 Claro. días duró el viaje a la Luna, tenía que poder resistir, tenía que ver cuáles eran los problemas de la ingravidez, Sí, que se les presentaba, claro. Estudiar todo eso. de la radiación solar. Entonces, estaban estas agencias espaciales realmente pendientes con unos presupuestos gigantescos. La NASA es una agencia espacial. Sí, claro. ¿No es cierto? Está la agencia espacial rusa, está la agencia espacial hoy día china, hay otra europea, hay muchas. Sí, claro. Pero en ese tiempo los impulsos a la carrera del espacio se le daba por un tema político, porque tenían que ser líderes en el mundo. Estados Unidos lo ha sido mucho tiempo, Sí, a claro. la par con los rusos, no tan solo. Entonces cada uno tenía que demostrar su fuerza. Como estaba prohibido, entre comillas, tirar balas, entonces había que hacerlo de otra manera. Sí, por último, demostrando supremacía, poder y todo en aras de una guerra fría. Todos los fines finalmente de la carrera espacial eran de carácter político, si Claro. por ahí va el tema, ¿no? Era, claro. Sí. Y fíjate que finalmente estas naves Gemini, que eran importantes, ellas se dedicaban a hacer ensayos, por ejemplo, a acoplarse en el espacio. Ya. Salía una nave Gemini, 2 días después salía otra, y se acoplaban en el espacio. Y los rusos hacían lo mismo con las naves Vostok, Claro. o con las naves Lunik, todas estas, ¿no? Para ir haciendo las pruebas que tenían que hacer para llegar a la Luna, porque para llegar a la Luna tú tienes que acoplar y desacoplar naves. Ahí, Sí. las que están orbitando alrededor de la Luna, una queda y la otra baja, y después la otra sube y tiene que acoplarse. Claro. Entonces esos ensayos los hacían. En caso de una falla, hacían ensayos de que había que salir de la nave espacial y flotar en el espacio amarradísimos, sí, claro, a la Sí, nave. claro, ¿no? es verdad eso. Por supuesto. Pero eso significaba también entrenamiento, y significaba que a veces el astronauta salía de las naves y entraba apurado. Se inflaba tanto afuera que el traje no le cabía por el forado de la Claro. escotilla, y tenía que quitarle presión, o sea, tenía que sacarle el aire de adentro, Sí. y entraba medio moribundo casi. Claro, es verdad eso. Después no le cerraban las escotillas, entonces tenía que cerrarle, porque si no cerraban no podía llegar a la Tierra con la escotilla abierta. Sí. Estas naves en Estados Unidos aterrizaban en el mar, ¿te acuerdas? Sí. Y hay unas que fallaban por más de 1000 kilómetros, entonces estaban los barcos viendo dónde habrá caído la nave, y las iban a buscar finalmente. Claro. Entonces, era Hay todo, un pero punto, por la diferencia es que la astronáutica rusa, ellos aterrizaban sus naves en tierra, no en claro, el mar. la aterrizaban en tierra con unos tremendos paracaídas. Claro. Exactamente. Mm. E incluso a veces le ponían unos inyectores que los operaban para que disminuyera la velocidad de caída y no golpeara tan fuerte. Claro. Ellos lo hacían en tierra, sí, Sí. que eran más meritorios, a mi juicio, en sus cosmódromos, como Sí, le claro. llaman. Claro. Pero eso se sabe en forma indirecta, no hay mucha información en internet respecto de esto, ¿no? Y fíjate que cuando comienza el programa Apolo, la nave Apolo ya no era para una persona como las naves Mercurio, ni para 2 como la Gemini, Ya. era para 3 personas. Entonces eran unas naves grandotas, pesaban ya miles de kilos, y había que ponerlas en el espacio. Entonces, ¿cómo impulsabas una nave de miles de kilos con un jeep que incluso llevaron los americanos para la Luna? Sí, claro. Lo habremos visto por ahí, ¿no? Sí. Un jeep, imagínate el peso de eso. Entonces tuvieron que inventar un cohete especial. Claro. Y ese cohete especial lo inventó von Braun, este científico alemán que sacaron de Alemania y lo trajeron a Estados Unidos. Y ese cohete está en la NASA, no sé, quizás alguno de los auditores ha ido por ahí al museo que tiene la NASA en Cabo Kennedy, Ya, y lo tienen en exhibición ahí. en exhibición. Fíjate que tiene 110 metros de largo y lo tienen colgado del techo de un galpón. ¿En serio? 110 metros de largo. Es un monstruo. Uno mira eso y la verdad que nos sentimos una hormiga, pero tienen ahí la nave que es más de una cuadra de largo, una cuadra larga. Sí, ¿no? estaba pensando en 2 veces la torre bioceánica. Claro, Sí. sí tiene 2 veces la, claro. Sí, 2 veces la torre bioceánica, Claro. para que los que nos escuchan se hagan una Sí, idea claro, más o menos de qué una estamos idea, hablando. sí. Entonces, son dimensiones fantásticas. Sí. Había que echarle combustible
a ese cohete, al estanque, porque el cohete tiene un estanque de Sí. combustible. Ujú. Entonces, tenía que ser un combustible que si explotaba no reventara todo Cabo Kennedy. Claro. Entonces, fueron ellos arreglando su técnica y finalmente este Saturno V fue capaz de sacar a esta nave que pesaba muchos kilos con 3 astronautas y en forma totalmente segura. Fíjate que el programa Apolo consistió en 17 vuelos Ya. hacia la Luna. 17. 17 misiones, digamos. Claro, pero no todas aterrizaban. Unas iban sin tripulante, otras iban con tripulante pero no bajaban en la Luna. Claro, daban la vuelta nomás. Y miraban y observaban y veían dónde aterrizar, porque la Luna está lleno de piedra y de cráteres. No es cuestión de decir, ¿no? Entonces, ese programa que duró varios años costó un costo de $25.000 millones. 25.000 millones de dólares de esa época. Mira. Hablamos de los años 60. Claro. En esa época era varias veces el presupuesto de todo Chile. De todo lo que Chile gasta en un año, Sí. era mucho más. ¿No? Por lo tanto, no decir fanatismo, pero las ganas de sobresalir que tenía Estados Unidos y Rusia lo mismo, eran casi ilimitadas. Ellos tenían que ganar esta carrera espacial. Yo creo que al final la ganaron los dos, ¿no va? Claro. Porque Rusia hizo muchas cosas. Cada uno logró lo suyo, ¿no es Claro, cierto? sí. Y eso lo dejaron en empate, creo yo, ¿no? Por supuesto, lo dejaron un empate y en beneficio de la humanidad, porque hoy día Claro. están de la mano. Sí, es que uno pudiera decir, claro, el primer hombre del espacio fue ruso, los que llegaron a la Luna fueron los norteamericanos. Claro, pero Y los ahí- primeros que llegaron fueron rusos. Claro. Que aterrizaron en la Luna. Sí. Los primeros que aterrizaron fueron rusos, pero sin gente, sí. Sin gente, claro. Y fíjate que aquel día glorioso, el 20 de julio del año 69, Ujú. los americanos despegaron el día 16 de julio, porque les tomó 4 días llegar allá. Sí. Estuvieron en la Luna 22 horas y regresaron, les tomó 4 días regresar Bueno, a la Tierra. Ese es un detalle que vamos a contar la próxima semana, Ajá, porque como tú muy bien decías, este programa nos va a dar para varios espacios por supuesto. y dejamos la incógnita, ¿te parece? Claro que sí, de algunas cosas que pasaron que son curiosas ahí. Sí. Y de por qué debemos considerar que el esfuerzo que hicieron estas grandes dos potencias son en beneficio hoy de la humanidad. Bien. Hubo una carrera entre ellos, pero hoy día esa carrera ya no existe. Así es, hasta aquí llega nuestro programa, pero la próxima semana vamos a seguir con el profesor Campino hablando de esto. Le vamos a contar la anécdota del astronauta ruso que también, o del cosmonauta ruso que estuvo acá en San Antonio. Eso va a ser el próximo miércoles, como siempre, en esta sección de la radio. Muchas gracias, Luis. Habíamos conversado con el profesor Juan Campino, a esta hora acá en Chilena FM 101.13 durante esta jornada.